¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente con una querida entrevistada, la doctora Marisa Di Venosa, que nos acompaña hoy en este emprendimiento del grupo GIEM Filosofía de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Querida Marisa, es una Buen día, alegría, un placer enorme tenerte igualmente. aquí con nosotras, con nosotros. Así que bienvenida a este ciclo. Muchísimas gracias, Susana. La verdad que estoy muy contenta de poder poner un granito, aunque sea, y un poquito de palabra en esto que me parece súper interesante el proyecto, me parece motivador, me parece que hace red también, ¿no? Que nos Sí, hermana en esta actividad que nos apasiona a tantos. Así que sí, muchas gracias, yo soy agradecida. gracias. Esa es la idea. Gracias, Marisa. Bienvenida y bueno, te Gracias. escuchamos en lo que quieras compartir. Bueno, bárbaro. No sé si lo que tengo para compartir es trascendente, relevante, pero bueno, la idea es contarles un poquito entonces mi trayectoria en el área de filosofía. Yo hace más de 30 años que estoy trabajando como profesora, empecé en el año 93, empecé a dar clases de filosofía antigua y nunca más salí de la filosofía antigua ni del griego. Me había convocado el profesor Egeslan, yo hice la carrera en la Universidad de Buenos Aires, hice el profesorado y bueno, y cuando estaba promediando la carrera, un poquito más, ya casi terminando, eh, Conrado Eggers necesitaba auxiliares y me convocó. Entonces, nada, yo primero muy entusiasmada dije, bárbaro, perfecto, porque era el área en la que yo me estaba especializando. Y después el pánico de tener que ir a dar clase, digamos, era mi primera clase, fueron mis primeras clases, la de Antigua, en la Facultad de Filosofía y Letras de UBA. No me voy a olvidar más que el primer práctico eran los viernes de 21 a 23, ese horario Mm, tremendo. Y sí, me acuerdo que entré al aula y tenía 100 estudiantes inscritos en el práctico, claro, porque en ese momento los horarios de la noche eran horarios muy queridos, digamos, muy buscados. Ahora eso cambió completamente, ¿no? Los horarios de la tarde ahora son sí. los más numerosos. Pero en ese momento la gente tenía como horarios de trabajo más tradicionales de, no sé, de 9 a 18, de 9 a 19, y los horarios de la noche eran súper buscados. Entonces, claro, me acuerdo, no me voy a olvidar nunca la primera clase, ¿no? Era un terror por dónde empiezo, qué es lo primero que tengo que hacer, y yo me sentía chiquita ahí. Y, y por suerte después pude aflojarme y pude conectarme bien con la materia, es un viaje que hasta hoy, ¿no? Como Sí. es un gran placer dar clase. Yo aprendí mucho de Conrado Eggers, él falleció en el año 96, y después de un tiempo la cátedra se disolvió, la de él, así que yo volví a la universidad muchos años después, también formando un grupo con amigas queridas como Ivana Costa y Claudia Márcico, que seguimos trabajando Sí. juntas. Habíamos empezado todas en el mismo momento, ¿no? Casi en el mismo momento. Pero bueno, ahí hubo un impas, y entonces también empecé a trabajar en griego, en la cátedra de griego de Victoria Juliá. Entonces, esas fueron mis dos grandes líneas de trabajo de siempre, y hoy es el día de hoy que sigo dando clases en la UBA de esas dos materias, ¿no? Y de manera sostenida. Y me acuerdo siempre que Slan decía, no se puede dar clase, no se puede uno dedicar a la filosofía sin dar clase, ¿no? Él tenía una concepción así como muy dialógica de la filosofía, y es cierto, el aula Sí, es un espacio privilegiado, ¿no? Para el sí, diálogo, para el totalmente. intercambio, para la producción conceptual también, ¿no? La cuestión de la comunidad, que a veces uno, en nuestro momento histórico, que es tan importante el paper, el papelito, ir a un Sí, congreso y anotarlo en el CV y todo eso, hay poco intercambio a veces en esos espacios de congresos y de jornadas, porque está el tiempo como muy recortado, sí, muy mezquino a veces, ¿no? En cambio, el aula es un lugar, me parece, de producción filosófica genuina. Me parece que en eso sí. Eggers
nosotras nos abrió los ojos y nos puso en un camino muy fructífero, que, que nos hace seguir creciendo, digamos, ¿no? Porque uno podría tomar la docencia, que para mí es muy importante, digamos. Hay una cosa doble, digo, ¿no? Una es el aula, la docencia, y otra es la investigación, que va acompañando. Eh, y esto, desde el punto de vista académico, es una exigencia, pero también desde el punto de vista real, porque Sí, en el aula se van generando cuestiones, preguntas, que después uno retoma en un trabajo de investigación e invita a los estudiantes o sí, a colegas, ¿no? Como se va retroalimentando eso. Es imposible, me parece, hacer docencia en filo sin hacer investigación, o sea, uno la hace sí, espontáneamente. Y si pueden marcarla académicamente, institucionalmente, obviamente mucho mejor. Así que bueno, ese fue y es todavía mi camino. Y como digo, se van formando y se van gestando grupos de investigación, grupos de estudiantes a los que uno les puede pasar esta pasión, o por lo menos despertar estos gustos que a veces quedan como, bueno, no, hay una vida práctica y necesito trabajar, entonces lo prioritario es eso, pero hay espacios que sí, se pueden seguir produciendo, generando, y ahí estamos trabajando para eso, ¿no? Para formar lo que se llama recursos humanos. Y en el sí, trayecto muchas otras cosas, digamos, ¿no? Porque muchos años, imagínense, ¿no? Desde el año 93 la primera clase, hasta hoy, eh, Universidad de Mar del Plata en un momento, Universidad de sí, Lanús, hasta hoy también, ¿no? Después la Universidad, la UCES, la UADE, la UCA, muchas universidades. La Universidad de Buenos Aires siempre fue mi hogar, ¿no? En el sentido de que donde uno se formó siempre queda como una impronta, como esa sí, cuestión de volver a casa, ¿no? Uno vuelve distinto, pero no deja de ser un lugar de pertenencia muy fuerte. Sin embargo, me nutre mucho también el trabajo en otras universidades. No se trabaja en todas las universidades igual, obviamente, exacto, aunque sí, son todas academia, pero cada una con su marca, ¿no? sí, Y después, eh, en un momento tuve la necesidad de hacer un doctorado, como de seguir la formación ¿cómo decirlo? Otro desafío, ¿no? Necesitaba hacerme una prueba. Y entonces dije, bueno, el doctorado, viene el doctorado. Y el doctorado, yo quería hacerlo en sofística. Y en ese momento no había acá mucho trabajo sobre sofística, entonces empecé sí, a ver si podía conseguir un director o una directora especializada. Lo contacté a Luc Brisson. Brisson me contactó con un profesor de Francia, que en realidad sí, es de origen español, Alonso Tordesillas, y bueno, hice mi doctorado en Francia. Y estuve viviendo unos años allá y después volví, porque mi idea siempre fue volver, ¿no? No, fue muy difícil para mí ese periodo de estar afuera de la Argentina. Yo cada 6 meses tenía que volver, me resultaba como asfixiante no estar en mi ajá, entorno, ya con mis amigos, y fue muy difícil. Así que bueno, era para mí muy claro que era un trabajo de doctorado y volvía, ¿no? Y fue una experiencia difícil en esto que digo, desde el punto de vista afectivo, pero también desde el punto de vista académico, porque uno piensa que en todos lados se trabaja de la misma manera, esto que yo decía, no, ¿no? Que muchas universidades, no, uy, como de diferencia, de distancia, de exigencias, ¿no? Que a veces uno piensa, no, porque, qué sé yo, universidades europeas y desorden, uno ve que, qué sé yo, que se dictan materias sin programa, eso me pasó, ¿no? Como uno dice, ¿cómo puede ser que uno idealiza muchas veces aquello que no conoce, que le parece que por antiguo, por más trayectoria, es más sólido, más fuerte? Así que fue un gran aprendizaje ese también. Fue un gran viaje, digamos, ¿no? Como un viaje sí, inicial en otra cosa que me permitió crecer no solamente en lo académico puntualmente, porque finalmente hice el doctorado,
sino también en lo personal, la cuestión experiencial, ¿no? Digamos, lo vital. Me resultó muy interesante. Así que bueno, no sé si voy Sí, por el camino que resulte aportar algo, digamos, ¿no? En este sentido. sí, ¿no? Aparte, interesantísimo porque, bueno, se junta esa experiencia con la que hemos tenido, bueno, muchas personas. Yo también hice el doctorado en el Claro, exterior y también claro, luego regresé, ¿no? Después de 10 años, que estuve trabajando en el exterior. Así que para mí es muy claro, enriquecedor y considero que para las personas que nos escuchan y para los estudiantes, sobre todo esto que decías, que es algo que yo también noto, ¿no? Yo estuve 45 años como docente universitaria y cuando me jubilé, ¿qué es lo que extraño? Dar clases. claro. Sobre todo eso, o sea, ese espacio, porque como vos decís, es de una gran retroalimentación, ¿no? Las Sí, sí, preguntas que hacen los estudiantes, sí, sus cuestionamientos, sus indagaciones, es algo que nos lleva a esa investigación, como bien decías, ¿no? Y a generar sí, entre todas las personas que yo digo que comparten ese espacio que llamamos clase, y nos claro. permiten unos aportes diferentes, unas búsquedas diferentes. Sí, 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 yo creo que si uno hubiera estudiado o uno se dedicara a otra disciplina, no sé, a lo mejor si uno se dedicara ni a hablar a la medicina o a la biología o a una disciplina, no sé, a la sociología, el espacio de intercambio sería interesante, pero no tan fundamental como el de la filosofía, ¿no? Porque para nosotros está la pregunta. Me parece que la pregunta es la esencia. Si no hay esa pregunta, si solo hay respuestas, si solo hay desarrollo teórico, exacto. bueno, ¿qué estamos haciendo? Historia de la filosofía, pero no filosofía, ¿no? Como, digamos, nosotros que nos dedicamos a los orígenes históricos de la filosofía, Sí, siempre se nos pregunta, bueno, ¿y esto para qué sirve? O uno tiene no sé, como, hay mucha bibliografía, muchos críticos escribieron, ¿para qué seguir estudiando filosofía antigua? ¿Para qué seguir estudiando filosofía medieval? Como que nos sí, tenemos que justificar qué nos aporta hoy, ¿no? Claro, no había clonación, no había inteligencia artificial, no había un montón de cosas que no. Pero por otro lado, las preguntas siguen siendo mucho más fundantes, van al hueso, ¿no? No es la superficie de lo que se produce. En eso la filosofía antigua creo que en su pretensión de universalidad y de pregunta abarca, omniabarcante, creo que se autojustifica, ¿no? Y que después estudiemos moderna, estudiemos contemporánea, siempre los autores vuelven a las filosofías antigua, medieval, siempre se relean, siempre se recrean, siempre hace falta, ¿no? Es como si estudiáramos literatura y no hubiéramos leído nunca a Homero. Nos faltaría exacto. un referente último, ¿no? Sí, Y no, insisto en esto, que el espacio del aula, si uno realmente tiene intenciones de procurarle y de promover una pregunta filosófica a los estudiantes, es, eh, es irreemplazable, ¿no? Creo que también lo vimos cuando tuvimos que adaptarnos en la época de la pandemia, que sí, no había contacto concreto en un pasillo, con los profesores o con los colegas. Claro, eso fue muy empobrecedor de los intercambios, me parece, ¿no? Y bueno, ahora, gracias a eso, tenemos esta posibilidad de seguir hablando, nosotras que no estamos en el mismo espacio compartiendo, pero el aula es el aula, ¿no? El aula me parece que tiene una riqueza para la filosofía. A lo mejor si tuviéramos otra disciplina sería más fácil de sobrellevar o de, o de reemplazar, ¿no? Lo virtual. Pero nosotros me parece que acá tenemos en la mirada del otro, ¿no? En la palabra, en la sugestión del otro, la sugerencia que a veces es un tono de voz, ¿no? Eso es exacto. súper importante, estar atentos. Me parece que cada clase, a mí me pasa que a veces estoy recansada, estoy llena de cosas, pero una entra al aula y Y es otra cosa, ¿no? cambias.
Sí, Sí, tal cual, es otra cosa. tal cual. El aula es vital, ¿no? Digamos, parece Sí, que en eso le gana a todo al aula, ¿no? Es muy paradójico porque yo cuando empecé no pensaba, yo hice en la universidad porque quería hacer investigación, no pensaba ser docente, no era mi norte, digamos, no. Y cuando me lo propusieron, cuando si la cátedra me lo propusieron, bueno, me pareció como que era algo transitorio, algo que estaba bien, había que hacer, ¿no? Pero después nunca más salí, me di claro. cuenta, es un lugar Sí. muy precioso, ¿no? Sí, donde surge el conocimiento, ¿no? Donde se gesta ese Sí, totalmente, conocimiento. totalmente. Sí, A veces se qué produce lindo. ideas, ¿no? Que es una cosa que uno no había pensado y el intercambio surge, tanto para uno como Sí. para el estudiante o la estudiante. Sí, 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 Es sí, por eso es un espacio mágico, común. Sí, sí, yo, es bueno, mágico, yo nunca sentí la diferencia, o sea, hay una diferencia que se hace en la cotidianeidad porque está socialmente, ¿no? Instituida el rol docente, el rol claro, claro, estudiante, pero lo que yo siempre trataba era de intentar anular esa diferencia, claro, ¿no? claro, Porque todos tenemos algo para aportar desde nuestro lugar y un poco total, esto que decías vos, ¿no? O sea, quien estudia, quien decide profundizar en un área del saber, en este caso la filosofía, es porque algo ha leído y muchas claro, veces leemos cosas diferentes y uno no puede abarcar todas esas lecturas y entonces es ahí donde vamos aportando esas lecturas diferentes, esas interpretaciones que nos enriquecen y que nos llevan a leer aquello que no habíamos leído de pronto, ¿no? total, sí, totalmente, totalmente. Sí, Sí, digamos, asociarnos a la curiosidad, ¿no? Abrirnos, exacto. permitirnos esa puertita de la curiosidad, me parece que es súper interesante para nosotras, para los docentes y para los estudiantes también, ¿no? Ellos lo valoran un Sí, montón, lo valoran sí. un montón, Y mucho más que ahora la que, clase expositiva. sí, perdón, no. Y ahora te iba a preguntar, ¿no? ¿En qué estabas trabajando? ¿En qué estás investigando? Mira, después de la tesis, que eso fue como, viste que las tesis te dejan como un poco out del tema, ya Sí, en un momento uno satura de la cuestión del tema, porque sí, años trabajando con lo mismo, años trabajando, durante un tiempo no me dediqué a la sofística y empecé a descubrir, digamos, me interesa la sofística siempre, la verdad que es un tema que es sí, apasionante, sí, porque hay pocas fuentes y las fuentes siempre están en estado de problema y hay tanta bibliografía crítica súper interesante que sigue produciéndose. Realmente es un tema apasionante e inagotable. Pero después empecé a descubrir la riqueza de la recepción de la sofística. Entonces empecé a trabajar en el escepticismo de sexto empírico. Y en los ah, últimos años estoy sí, trabajando en eso. Estoy qué trabajando en bueno. Sexto, que es un autor apasionante, también lleno Sí, de claroscuros, ¿no? La gente lo acusa de contradictorio, pero es apasionante, es apasionante. Y entonces ahí encuentro las relecturas digamos, me parece que se puede hacer una línea de continuidad muy, muy rica entre las posturas heraclitias o neoheraclitias, Protágoras y las lecturas del escepticismo de Sexto. Estoy trabajando en esa línea, ¿no? Y, y nada, los textos de Sexto son abundantes, ¿no? Como los sofistas que tenemos apenas, o por lo menos de Protágoras y de Gorgias no hay tanto, y que son los más sobresalientes, digamos, ¿no? Eh, en cuanto a su fama. Pero en Sexto, lo tenemos como fuente, no lo valoramos mucho en Antigua como pensador hasta hace algunos años. Ahora se están produciendo algunas tesis de doctorado sobre el pensamiento de Sexto empírico, tratando de rescatar el pensamiento de Pirrón, que es sumamente claro. difícil de reconstruir, pero entonces justamente hace un par de años aparecen tesis doctorales sobre eso, lo cual es buen signo, me parece a mí, porque quiere decir que estamos ampliando el espectro de las lecturas de Antigua, ¿no? No solamente pensamos en Sexto como fuente de otros pensadores, sino de su propia
filosofía. Y es muy divertido, me parece también muy divertida la mecánica escéptica de citar, criticar y usar los mismos argumentos de crítica para la propia crítica. Eso, ¿no? Socavar siempre su propio método, su propia pregunta, su propia crítica. O sea, es es una posición que no quiere ser una posición y entonces va criticando absolutamente todo, también lo que va criticando, entonces, y su modo Claro. de criticar. Y eso es muy divertido, cómo van saliendo así como de a poquito de quedar este, clavados en en un dogmatismo asociado con el resto, digamos, ¿no? Para los escépticos existen dos bandos en el mundo, los dogmáticos y ellos, ¿no? Y todos los que no son ellos son dogmáticos. Entonces, Claro. los aristotélicos, los aristotélicos, los estoicos, los epicúreos, todos dogmáticos. Entonces, eso es muy divertido ver este, cómo producen sin querer producir, ¿no? O tratando todo el tiempo de refutar la producción, incluso la propia, pero a la vez, bueno, con la necesidad de citar y y de recoger fuentes, que eso es una barbaridad, bárbaro, porque de muchas cosas no tenemos más que fuente Claro. escéptica, ¿no? Así que eso está bárbaro. Así que por ahora en eso y estoy haciendo algunos trabajos de traducción también de textos de Platón, en fin, cosas que me, que me entusiasman por sí mismas. Todavía no sé si van a ser publicadas o no, pero, pero la traducción es algo, es una actividad que me gusta mucho. Me, ¿Cómo decirlo? Hay gente que le gusta hacer rompecabezas. Bueno, a mí me parece que mi rompecabezas es el trabajo de traducción, que no deja de ser un rompecabezas realmente, ¿no? Tal cual. Porque, porque es ir armando, ir entretejiendo, ir dando sentido, viendo el sentido y viendo cómo uno le da al que va a leer en nuestra lengua el sentido que uno interpreta que tiene. Así que es un trabajo apasionante también para mí. Sí, así que Sí. estoy en eso. Actualmente es Ah, eso. qué bueno. Sí, no, y sí, la cuestión de la traducción es tremenda, ¿no? Porque como esto que vos decías recién, cómo vamos modificando esas significaciones y Sí, otorgando significaciones nuevas, entonces abriendo un abanico de posibilidades tan diferente, ¿no? A lo que sí, estamos a veces acostumbradas a escuchar. claro, claro, claro. Sí, sí, o tener las opciones, las decisiones que uno tiene que tomar, ¿no? Sí, Que cambian el texto de A no A, ¿no? A veces son sí, así, son como decisiones extremas que una notita al pie no puede recoger, ¿no? Yo siempre me acuerdo que cuando hice la traducción del Menón, en una parte del texto se habla de la cuadratura del círculo sí. y me había llevado, pero no sé, un montón de meses trabajarlo y había hecho notas al pie larguísimas, qué sé yo. Y, y bueno, después de pensarlo bien, porque la nota era a páginas, y, y después de pensarlo bien dije, no, no, esto no puede, o sea, nadie va a leer esto, no, no tiene sentido ponerlo acá, así que solamente quedó una nota sobre tal problema con Fer, nada más, ¿no? Pero a uno le pasa eso, que se apasiona con un pasaje, trabaja meses a lo mejor, semanas con eso, y Sí. después en la traducción no queda nada. Digamos, en el trabajo editado, publicado, no queda nada. Pero hay un montón de estos trabajos que quedan como en el ritual de uno del trabajo interno, que a uno le suman un montón para entender, ¿no? Como el backstage del texto, digamos, ¿no? De qué está hablando, cómo, en qué términos. Pero después se traducen en nada, ¿no? Eso es muy paradójico. A mí me parece muy divertido también, que la gente que lee no tiene idea de los caminos que uno tomó hasta que eso fuera lo que finalmente es publicado, ¿no? Es muy divertido. Claro, o que te da lugar para hacer un paper, ¿no? Un texto. Tal cual. O un artículo, una ponencia, Sí, tal cual. Sí, exactamente. Total. sí, Sí. lo que no puede ir en el pie de página te Claro, permite otra escritura, sí. total, sí, tal cual.
es productivo igual, queda sí, igual, digamos, ¿no? Yo me acuerdo siempre de eso en las clases de Eggers. Eggers tenía una manera muy particular de dar clase y sí, yo me acuerdo que él tenía una hojita, llevaba una hojita, ¿no? Con una letra ilegible prácticamente de hormiguita, que era su letra, tenía como líneas escritas, ¿no? Como su mapa de ruta. Y, y a veces uno se daba cuenta de que para una idea, ¿no? Para cristalizar una idea, tenía que, no sé, que transmitir media hora, un poco más, pero uno pensaba todo el tiempo de elaboración, de lectura, de reflexión de esa idea, ¿no? ¿Cómo, claro, cómo llegó a pensar eso? ¿Cómo llegó a cristalizar eso y a transmitirlo de esta manera? Es un trabajo de mucho tiempo también el trabajo docente, ¿no? Me parece como de maduración, de ir y venir. Con los años, creo que vos me vas a entender también en esto, uno se hace como un tiene un conocimiento como de técnica o de arte, no sé bien, pero hay algo que uno va aprendiendo de cómo dar clase de esto con el tiempo, ¿no? Yo me miro hace 30 años y bueno, en esa primera clase donde yo estaba pollita mojada, que no sabía para qué lado correr, y me miro ahora, donde preparo las clases igual, no, no es que voy a las clases para nada, no, yo no podría, me sentiría muy insegura, ¿no? Porque hay cuestiones de personalidad también, entonces preparo la clase, claro. recorto los textos, pero hay algo que se fue sedimentando y que tiene que ver con la observación, me parece, y con la manera en que uno transmite, tratando de dejar de la manera más pequeña posible los márgenes de ambigüedad. Obviamente que hay textos que son problemáticos en sí, pero entonces en ese caso hay que decirlo también, ¿no? También eso es Exacto, parte de la sí. ambigüedad. Qué sé yo, no sé, Parménides, ¿de qué está hablando Parménides cuando habla del ser? Siempre va a ser un problema y vamos a seguir discutiéndolo por los siglos, pero eh, me parece que hay algo que se va sedimentando de cómo hacer filosofía en el aula con la filosofía antigua como materia y que eso enriquece también, ¿no? Como que uno ya, hay cosas en las que no se detiene porque son superfluas o porque no van a ser conducentes, y hay cosas que están en el centro que antes a lo mejor estaban en la periferia. Me parece que eso tiene que ver con esa técnica, no sé, la gente que se dedica a la pedagogía dice que eso es una ciencia. Yo creo que es una técnica en el sentido de lo artesanal, ¿no? Claro. Y que primero tiene que haber mucha práctica y de que de esa práctica, en el mejorísimo de los casos, eh, tenemos una técnica, me parece, que eso está bueno, ¿no? Totalmente. Y esto que decías, bueno, primero traer a Conrado Eggersland, que yo lo sigo leyendo, para mí también es un referente Eh, sumamente importante. Y después sí, la relevancia, vos nombraste unas cuantas universidades por las que hemos pasado, algunas compartidas, otras no, sí, pero yo siempre señalo la relevancia que nos da la universidad pública en cuanto a la libertad de cátedra y a la total, diferencia de presentar estas clases, ¿no? Y eso es, totalmente. a mí me parece, o sea, o para mí como estudiante fue sumamente enriquecedor, ya hace muchísimos años, pero me parece que sigue siéndolo para los estudiantes ver formas diferentes de afrontar cuestiones Sí, filosóficas en este caso. Y sí, sí, eso es, o sea, no se puede reemplazar por nada. no, tal cual. Me parece que es un valor, sí, sí, de Sí, nuestras universidades que realmente son de una calidad excelente, ¿no? sí, No es porque
digamos, porque nosotros pertenezcamos, sino que realmente hay una exigencia de formación. sí, Yo me di cuenta cuando salí, digamos, acá uno no se da cuenta, le parece, lo naturalizás porque no conoces otra cosa, pero el exacto. nivel de exigencia que tenemos los docentes, de autoexigencia también, yo no conozco profes que vayan y que, no sé, que den una clase sin prepararla absolutamente, la verdad que, y que podrían, porque con los años que a lo mejor tienen Sí, de experiencia podrían perfectamente, pero esa preocupación, ¿no? Por el alumno, por el estudiante, renovar los programas, me parece que eso es exacto. moneda corriente. Eso es moneda corriente entre nosotros y está como muy naturalizado cuando en realidad, no, en otros lados no se trabaja así, ¿no? Y eso Ujú. me parece que no lo valoramos suficientemente. Estamos en un momento muy crítico y eso lo sabemos todos y que Sí, también eso afecta a la calidad educativa. Si nosotros sí, tenemos un cuatrimestre con, no sé, a mí en este cuatrimestre último tuve 2 días de universidad, de la universidad cerrada y otro día de paro, o sea, necesariamente estamos perdiendo espacios, ¿no? Por las sí, luchas y por las necesidades básicas de la universidad. Pero a pesar de todo, ¿no? Los estudiantes me pedían, por favor, una clase extra, otra clase. Quiere decir que sí, hay sí, materia disponible, dispuesta, interés, así que eso habla de nuestras universidades. Me parece que eso sí, tenemos que estar docentes también muy atentos y en la medida de lo posible responder, porque si no el estudiante se desalienta y se cansa y se va. Entonces, hacer comunidad, me parece que eso es súper importante. sí, Concientizarnos del capital que tenemos, porque sí, viste que lo que es producir y generar cosas de calidad lleva mucho tiempo, pero destruir es un mucho. minuto. Sí, ¿Viste? exacto. Es fácil y es rápida. Y eso hay Sí, que ser conscientes porque estamos en momentos críticos. Me parece que hay que resguardarse, hay que seguir formándose, tenga uno el espacio en la institución o no. Eso es súper importante, ¿no? Épocas sí, de hacerse fuertes, digamos. exacto. Es que cada lectura, cada relectura modifica y actualiza, ¿no? Ese proyecto para compartir con los estudiantes y, como bien decías vos, sobre todo en un momento tan crítico como el que estamos Sí, atravesando y sí, que tenemos, bueno, graduados brillantes, sí, excelentes, sí, sí, tal y cual, tal que cual. lamentablemente no siempre bueno, eso ha pasado, ¿no? Siempre, pero tal vez ahora la situación que estamos atravesando lo vemos con más crudeza, ¿no? Que la falta Claro, de valoración de esos espacios de indagación, de investigación, totalmente. de Sí, sí, aportes totalmente, como al si fueran pensamiento. superfluos, ¿no? Como que pueden Sí, estar o no estar. Lo mismo los espacios de investigación son sí, súper importantes súper. y, y están como, bueno, como en un momento de devastación, ¿no? Están devastados. Pero creo que eso, que hay que estar muy atentos y atentas porque hay intenciones, hay deseos, hay, ¿no? Como, y eso hay que alentarlo, porque aunque sea off the record, ¿no? Aunque sea en el margen. Me parece que es súper importante que los estudiantes no se sientan solos, no se sientan abandonados, ¿no? Por nosotros. Ujú. Nosotros, qué sé yo, como te digo, yo transité siempre en la universidad pública en mi formación y siempre recibí de profesores, qué sé yo, ayudas, apoyos, clases, reuniones extras para que Sí, siempre fueron, desde el punto de vista económico, gratuitas y sí, que uno tiene en el fondo la obligación de, en cierta forma, recrear con los propios estudiantes, me parece, ¿no? Yo siento así. Así que en tiempos de austeridad como este, más todavía, me parece exacto. que es lo que, en fin, es lo que estamos haciendo, pero hay que hacerlo conscientemente de la relevancia que tiene en este momento. En otros momentos donde la cosa va mejor, a lo mejor no es tan fundante, ¿no? En fin. Totalmente de acuerdo, querida Marisa. Un placer escucharte, un placer compartir
estas sensaciones y estos sentimientos por los espacios que vamos habitando. Así que Gracias. bueno, muchísimas gracias. Nos queda nada más que un minuto, así que agradecerte muchísimo eh, escuchar tus reflexiones sobre la filosofía, sobre los temas y sobre este tiempo que estamos atravesando. Mil gracias, querida No, Marisa. la agradecida soy yo, un placer, realmente un placer. Espero que haya podido hacer, aunque sea un granito a la totalidad, a agregar algo y aportar. Te agradezco infinitamente. Gracias. Les agradecidos somos nosotros. Gracias, Gracias, Marisa querida. Gracias. gracias a ustedes.